Estamos transformando a la evolución y si nos apresuramos, tal vez podríamos decir que estamos lesionando a la misma evolución. Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Para el tema de hoy me gustaría hablar de que estamos cambiando lo que es la evolución, específicamente lesionando a la evolución. ¿Y por qué? Bueno, hace algunos años escribí un artículo titulado El Antropoceno, un nuevo periodo en la historia terrestre, en donde, bueno, obviamente se describía al Antropoceno, a esta nueva era, y su efecto en el cambio climático de nuestro medio ambiente y obviamente de todo el planeta Tierra. Hablando del Antropoceno, pues bueno, es referirnos a la época de los seres humanos y que se da por terminada la época del Holoceno. Y algunos científicos, bueno, dicen que este antropoceno inició en la revolución industrial, otros más dicen que no, que fue en la parte de la agricultura, cuando empezamos a hacer la agricultura hace aproximadamente unos 10.000 años. El punto central de esta época humana, de transformación humana, es que, bueno, antes pareciera que éramos solamente espectadores del trabajo de la naturaleza, de todas estas épocas, de todas estas edades, de estos cambios, de estas transformaciones de las especies, de las plantas, de los organismos, del surgimiento de vida, el deterioro de la vida, la transformación, las mutaciones. Pero ahora parece ser que competimos con la naturaleza en la tendencia en relación a las mutaciones, a las extinciones de las especies, como si hubiésemos acelerado bajo nuestros términos, nuestras condiciones, nuestras reglas, la supervivencia del más apto, recordando a Charles Darwin. Hablamos entonces de una era donde el impacto del hombre se ha registrado de forma dramática en el medio ambiente. Y esto mucho tiene que ver con el aumento de la población de los seres humanos, con el aumento de las ciudades. Por ejemplo, el biólogo E.O. Wilson comenta que el patrón de crecimiento demográfico en el siglo XX se dio a una tasa bacteriológica que de primate, donde él mismo calcula que la biomasa humana o la materia acumulada de un individuo es 100 veces mayor que la de cualquier especie de animales grandes que haya existido en el planeta, según E.O. Wilson. Bueno, uno de los grandes problemas del antropoceno es que no hemos respetado, desde mi perspectiva, el principio básico de la naturaleza, que se refiere a trabajar cooperando entre especies mediante la simbiosis o endosimbiosis. Es decir, en nuestro paso y de forma intencional o por accidente hemos extinguido a un gran número de especies de animales y plantas. Incluso, bueno, ahora mismo estamos poniendo en peligro a la vaquita marina, que tan solo tiene 30 ejemplares en todo el mundo, y esto debido a la pesca ilegal que se realiza en el Golfo de California, en México, y con esto pareciera que la estupidez humana no tiene límites, parafraseando al gran científico Albert Einstein. Bueno, pareciera que hemos olvidado que la naturaleza respeta todas las formas de vida, así como cada organismo, cada elemento, molécula, partícula, átomo, igual que cada materia y antimateria, cada energía y materia oscura, pues todos cumplen un rol asignado y cubren un nicho determinado, ya sea físico, químico o biológico, dentro del plan maestro de todo el cosmos mismo que nos habló Carl Sagan de él. Pero bueno, también tenemos que decir que no todo ha sido negativo en nuestro deambular por el planeta, pues hemos construido maravillas como las pirámides mayas, fuimos capaces de elaborar delicadas y bellas sinfonías de música clásica, modificamos las plantas para garantizar alimento, estamos construyendo naves para escapar de la Tierra con miras a terraformar Marte u otros planetas. La inteligencia artificial potenciará nuestros disparos neuronales de forma exponencial y seguramente trasladaremos nuestra capacidad de conciencia y del tradicional pienso luego existo de Descartes a un receptáculo cibernético hecho en un nuevo lenguaje de ceros y unos, al igual que sumando la secuencia de ADN o la secuencia genética con las tradicionales letras A, C, G y T. Por lo anterior,
seguramente en el futuro cercano estaremos hablando de una nueva época en donde sintetizaremos el conocimiento, y el nuevo lenguaje de la evolución será aquel entrelazado en ceros y unos en la secuencia del ADN, como lo dijimos, con las letras A, C, G y T, y el código computacional de programación. Logrando esto, tal vez pensemos que somos capaces de comunicarnos con los dioses, e incluso podemos pensar en demostrarle a Plotino, filósofo griego, que no nos encontramos en medio de bestias y dioses, sino que podemos convertirnos en estos últimos. Pero dando un paso atrás en todo esto que hemos dicho, me gustaría poner especial atención en el momento en que descubrimos la agricultura, en donde muchos científicos también piensan que ahí nace este antropoceno, y lo pudimos haber acelerado con la revolución industrial y con otras etapas como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y ahorita con nuestro acelerado y desmedido crecimiento tecnológico sin el marco de comportamiento con beneficio social y ético. Pero bueno, hace aproximadamente 10.000 años descubrimos la agricultura y si recordamos bien, aumentamos el número y pudimos cooperar como sapiens gracias a estos cultivos. También, no se nos olvide, iniciamos la esclavización de otros seres humanos, así como la explotación y masacre de muchos animales. Claro, haciendo hincapié también que el fuego y la cocción de la carne nos permitió el acceso a una deliciosa proteína que expandió nuestro cerebro y obviamente las ideas creativas de muchos de los sapiens. Sin embargo, esa agricultura que nos unió para establecer los primeros esbozos de cooperación y expandir la civilización humana, también ayudó a que los pseudo-sapiens, no brillantes, sino más bien zopencos, pudiesen esconder su ineptitud entre la multitud creciente. Burdamente podemos utilizar un ejemplo, que es cuando estábamos en la escuela, se nos asignaba una tarea de equipo, por ejemplo con 5 individuos, y en donde en promedio 1 o 2 de ellos no iban a realizar trabajo alguno, sino que obtendrían de forma gratuita su calificación gracias al desempeño en promedio del equipo al que pertenecían. Hablamos de individuos que por un lado reciben el beneficio de un grupo, pero no hacen nada por el equilibrio social o por el trabajo, y por otro también a aquellos individuos que explotan al grupo y también obtienen beneficios sin merecerlo por cuestiones de poder o por cuestiones políticas. Parafraseando a Douglas Hofstadter, nosotros los sapiens somos un bucle extraño de información genética, sometidos también a la presión evolutiva y ligados a las interacciones con los memes sociales que se van impregnando en la cultura de las diversas poblaciones humanas. Con una gran capacidad creativa y de inteligencia para resolver problemas bajo la administración de recursos escasos mediante la programación lineal y la teoría de juegos, suponiendo entonces un premio a aquellos a quienes cooperen o beneficien el impulso grupal, y también un castigo a los polizontes que no se integren a este beneficio grupal. Pero bueno, esos primeros sapiens, recordando aquellos de los que nos platica Yuval Noah Harari, su libro obviamente Sapiens, eran expertos en conocer su territorio, en determinar las plantas comestibles y aquellas venenosas, con amplia capacidad para seguir el rastro de una presa y evitar a un depredador más poderoso que ellos, y también con la fortaleza y resistencia física como cualquier atleta de alto rendimiento que podemos ver en la actualidad. Hombre a hombre, ese primer sapiens o el primer sapiens era mejor que el actual. Pero en grupo, nosotros, los nuevos sapiens, somos mejores que esos primeros. Nuestra facilidad de cooperación grupal ha logrado que potenciemos entonces nuestros disparos neuronales creativos, similar a lo que sucede cuando conectamos varias computadoras en red o cuando utilizamos Wikipedia o al señor Google en Internet para saciar una duda. Tenemos la respuesta de forma inmediata y potenciamos nuestro conocimiento de forma rápida. Ciertamente hemos superado a los primeros sapiens, pero ojo, solo de forma grupal, no uno a uno. Logramos superar también la relación de 150 individuos del número de Dunbar para relacionarnos con más personas, y si no creemos esto, basta con ver o echarle una mirada a nuestras redes sociales o a las redes sociales que se manejan.
así como a la cantidad de información que procesamos en nuestro trabajo o en nuestra rutina diaria o en nuestra rutina de lectura. Sin embargo, ese acelerado desarrollo tecnológico y el ansia desmedida de poder y de dinero está teniendo un alto costo en el futuro de nuestra evolución y nos coloca en una encrucijada, desde mi perspectiva, muy interesante. ¿Cuál ha sido este costo? Y posteriormente, ¿cuál es la encrucijada? Bueno, el más conocido es el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, la sequía y por ende la modificación del paisaje natural, así como la extinción de flora y fauna. Traicionamos entonces a la simbiosis con la naturaleza, o la simbiosis de la naturaleza, destruimos el hábitat de plantas y animales y además de torturarlos y explotarlos a nuestro antojo, no solo para alimento, sobre todo a los animales, sino también los explotamos y los torturamos para o con fines, entre comillas, lúdicos. Pero además, sin darnos cuenta, es muy probable que estemos poniendo en riesgo a los primeros sapiens que nos trajeron progreso y que fueron el último vestigio de búsqueda de simbiosis con los seres vivos para dejar libre paso a los pseudo sapiens y que tomen ellos control del planeta. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, pues todo esto puede parecer ciencia ficción o ficticio, pero los invito a observar el accionar de muchos gobiernos del orbe, donde parece que la inteligencia perdió mercado. Y ya no hablemos del conocimiento científico y tecnológico mismo, que ha sido socavado por supersticiones, por la astrología, por la pseudociencia, y que peligrosamente nos empuja hacia una nueva era de oscurantismo, pues ya estamos inmersos en un pantano de analfabetismo funcional. En resumidas cuentas, estamos deformando el camino evolutivo, no solo con las laceraciones en los ecosistemas que hemos hecho gracias al antropoceno, sino también estamos poniendo en riesgo nuestro futuro científico y tecnológico, así como el futuro de las siguientes generaciones. Y bueno, esto, como lo predijo Carl Sagan, quien en su última participación nos habla o nos argumentaba acertadamente que nuestro progreso está ligado al conocimiento científico y tecnológico, y que si la población en general se desentiende de este tema, entonces, ¿quién está tomando las decisiones en materia de ciencia y tecnología? ¿Quién determina el futuro de las nuevas generaciones? ¿El gobierno? ¿El Congreso? ¿Los diputados? Pues seguramente que no, pues no hay muchos, o hay más bien pocos, que entiendan el tema científico y tecnológico. La propuesta, para ir cerrando esta colaboración de manera sintética, para revertir esto no es simple, pero pienso que se debe empezar por construir un sistema de cooperación científica y tecnológica en donde el código central sea un kernel protegido, patentado, y el resto esté disponible para que por medio del código abierto se pueda aumentar las capacidades y bondades o beneficios de cierto producto, de cierto servicio, de cierto programa desarrollado, aunado, como lo dijimos, a la creación de un nuevo lenguaje, aquel compuesto por ceros y unos por la secuencia del ADN, las A, C, G y T, y el código de programación computacional, para que funcionemos como bucle de información, erremos, iteremos y aprendamos con el fin de ir creando los cimientos biológicos, físicos, químicos y tecnológicos del nuevo Sapiens, tal vez de ese que se refiere Yuval Noah Harari como el Homo Deus, pero asegurándonos que ese tenga más genes de explorador científico y menos de conquistador. Rodrigo Soto, Radio 90.5, y también los invitamos a visitar el sitio economiadelasidades.mx, donde pueden encontrar esta y otras colaboraciones, no solo en video, sino también escritas. Gracias y nos vemos en la siguiente.